Bien chicos, el día de hoy vamos a ver el segundo hábito de la gente altamente efectiva que se llama comenzar con un fin en mente. Generalmente me gusta comenzar explicando este hábito con una frase bien sencilla. Para un barco a la deriva, cualquier puerto es bueno. Si las personas no sabemos hacia dónde vamos como un barco que se va a la deriva, el lugar a donde lleguemos, el puerto donde llegue ese barco, va a estar bien. Este hábito esencialmente habla de las metas, de los proyectos, de este tipo de situaciones como tales. Sin embargo, en este momento no se trata de hacer un listado de metas. Como te diste cuenta, en las frases que colocamos en la parte introductoria de este tema, de los 7 hábitos, había una frase específica que decía que no valía la pena hacer metas si no teníamos acciones concretas o un plan para lograrlas. Y eso es real. Cada uno de nosotros hace una serie de metas que tiene, cada uno de ustedes hizo un análisis en su momento, algunos de ustedes eligieron esa frase para poderle explicar o analizar, y algunos me decían, no, bueno, yo no estoy de acuerdo porque sí tenemos que hacer metas y demás. Y sí es cierto, sí hay que hacerlas, pero más que hacer una meta, más que escribir una meta, tenemos que crear un plan para lograr esa meta. Si no logramos crear un plan, es muy poco probable que nosotros lo podamos alcanzar. Si yo te dijera, busca un adulto en este momento y pregúntale cuáles eran sus metas cuando era joven, muy probablemente te vas a dar cuenta que hay más del 40 o 50% que no ha logrado cumplir en sus metas. Entonces, bueno, Covey en este hábito no habla específicamente de hacer metas, sino más bien de que busquemos 3 cosas en nosotros mismos como seres humanos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión y cuáles son los valores? La misión. Si yo en este momento te preguntara, a ver, ¿por qué estás vivo? ¿Por qué vives? ¿Por qué todos los días te levantas? ¿Por qué haces las cosas que estás haciendo? ¿Cómo para qué? ¿Para qué lo haces? Eso es parte de una misión, darle sentido a la vida como tal. Covey dice, de nada sirve que nos llenemos de metas. Quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero tener X posesión, quiero comprar una casa a mi mamá, quiero comprar, no sé, las metas que tengas, quiero terminar una carrera. Si no tenemos realmente la esencia de nosotros mismos, ¿para qué vives? ¿Por qué vives? Si yo en este momento te preguntara, a ver, haz una pausa. Imagina que tienes 40 años de edad. ¿Cómo te ves a los 40 años de edad? Y no hablo de una cuestión física. ¿Cómo te ves habiendo cumplido las metas, siendo feliz, teniendo algo más allá de lo material? ¿Cómo nos vemos en ese momento? La visión tiene que ver con eso. Si yo te dijera, ok, ¿para qué vives? ¿Qué respuesta tendrías? ¿Para qué vives? Y eso es algo que no se dice, ay, si vivo para comprarme una casa. Ajá, y si no te compras la casa, vivo para tener un auto. Y si por alguna razón no puedes tener ese auto, entonces dime para qué es tu vida. Esa es la parte esencial de este método. Covey en este segundo hábito dice que hay 2 maneras de lograr o de crear. La primera es imaginándolo en tu cabeza y la segunda es haciendo algo para que suceda. Y va muy de la mano con el primer hábito, que es la productividad. Hacernos responsables de lo que nos sucede o de lo que decidimos. En este segundo hábito dice, ok, ya aprendiste a ser responsable, ahora plantéate quién quieres ser, hacia dónde vas. No seas un barco a la deriva. Ten un punto específico. Y obviamente esto está sumamente inmiscuido de valores, porque lo que es bueno para ti no lo es para todos. Entonces, los valores que tú tienes, la forma en la que tú te manejas, eso es lo importante. Entonces, este hábito, hablar, va más allá
de este hábito va más allá de las simples metas. No tiene caso que yo te ponga a hacer otra vez un compilado de metas si no tienes planes específicos para lograrlos. Y ahora, haciendo de lado esta parte como tal, hablemos de tu misión como ser humano. Yo, Belén, ¿para qué vivo? Yo, Belén, ¿por qué quiero vivir? Yo, Belén, o para mí, Belén, ¿cuáles son los valores más importantes? Eso es lo que yo tengo que reflexionar en este hábito. Misión, visión y valores. Y primero construirlo en mi cabeza, imaginarlo en mi cabeza y obviamente hacer algo para que suceda. Entonces es una especie de introspección, es una especie de mirar hacia adentro, de mirar hacia tu interior y de crear esa parte de visión hacia dónde va tu vida. Visualízala, eso es lo que dice Kobe. Miren chicos, en este hábito la idea, te repito, no es ponerte a hacer un compilado de metas que ya hiciste a corto, mediano, largo plazo y les colocaste tus objetivos y les colocaste un qué, un para qué, un por qué, etcétera, etcétera. Esa parte ya la hicimos. Ahora vamos a hablar de tu persona y vamos a dejar una tarea bastante peculiar el día de hoy. El día de hoy lo único que tienes que hacer es obviamente tomar notas de lo que viste en el primer video, que sí ya estaba grabado, y lo que estoy grabando en este último audio, tratándote de explicar lo que es el segundo hábito. Una vez que ya hayas tomado tus notas correspondientes en tu libreta o en donde tú hayas decidido, ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Necesito que escribas un epitafio. Un epitafio es lo que se escribe sobre la tumba de una persona. Por ejemplo, hay varios epitafios que dicen, por ejemplo, aquí descansan los restos de una persona que fue altruista y que siempre vio por los demás. Se me ocurre. Cuando nosotros vamos a un sepelio, cuando nosotros vamos a un velorio, la gente de repente hace remembranzas de lo que fue la persona. Algunos buenas, algunos malos, algunos irónicamente dicen cosas positivas aunque no lo sean. Pero supongamos que es una persona que realmente hizo cosas positivas. La gente recuerda esa parte. La pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Si algún día, como nos va a suceder en algún momento, pudiéramos, ¿cómo nos gustaría que nos recordaran? ¿Qué me gustaría a mí que dijera mi epitafio? Por ejemplo, yo, Belén de Jesús, y de repente pongo mi epitafio, aquí descansan los restos de una persona que se apasionaba por lo que hacía, que siempre, no sé, le gustó su trabajo y que tuvo momentos difíciles, pero que siempre contó con el apoyo de personas muy especiales. Gracias a todos. Eso es lo que a mí me gustaría que dijera mi epitafio. ¿Y a ti qué te gustaría? Eso tú lo vas a grabar lo vas a anotar en un archivo de Word, vas a colocar cuál es tu epitafio, qué te gustaría que dijera. Mi nombre es X persona y mi epitafio es, y vas a colocar tu epitafio. Eso es lo único que quiero que subas en un archivo de Word, después de haber escuchado el audio y después de haber visto el video y tomando tus notas. El día de mañana pues ya leeremos algo más específico para que acabemos de entender el tema y habrá otra actividad que también tendrás que subir. Recuerda que todas las actividades son completamente particulares, son completamente personales y eso es lo que te voy a estar calificando en esta ocasión. Bien, eso es todo por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Hasta luego.